Un saludo para todas y todos. Estamos en Paz por Lozano, que se emite desde la corresponsalía de Telesur en Bogotá. Nuestro invitado de hoy es Carlos Arturo Velandia, quien fue miembro del Ejército de Liberación Nacional, donde estuvo varios años, y se le conoció con el nombre de Felipe Torres. En la actualidad es gestor de paz. Está dedicado a contribuir a todos estos procesos de diálogo, de acercamiento entre las guerrillas, no solamente del ELN, sino en general a crear un clima de paz en el país, un ambiente propicio para las soluciones políticas de los conflictos colombianos, en particular, por supuesto, a este proceso que hoy atraviesa estas dificultades en Quito. Carlos Arturo, tocayo. Sí. Como muy agradecido de que estés acá con nosotros, de que hayas podido acompañarnos hoy en el programa. No, mi gratitud, y me complace estar aquí en ese programa tan prestigioso y tan útil para analizar temas que son del interés de los colombianos y de gentes también de la región, de Latinoamérica, pero también de mucha actualidad, ¿no? Y sobre todo pues que tienen una vigencia total porque tiene que ver con la vida, tiene también que ver con la construcción de futuro. Claro, y en esa perspectiva es el trabajo que se está haciendo, porque por supuesto Telesur está en la mejor disposición de contribuir a que se conozca la verdad, la realidad de estos acontecimientos y la perspectiva en la construcción de estas salidas políticas y de los diálogos de paz en lo concreto en Colombia. Carlos, ¿cuántos años estuviste vinculados al Ejército de Liberación Nacional? Pues desde 1970, cuando me vinculé, siendo muy joven, era estudiante universitario y bueno, en las luchas estudiantiles, allí conocí al Ejército de Liberación Nacional. Fueron momentos muy difíciles, la verdad, donde no había muchas posibilidades para la protesta ni para la acción política. Es más, la acción política desde la izquierda, o lo que en ese momento era la izquierda, estaba proscrita, estaba perseguida, satanizada, sí, estaba instalado en plena forma el bipartidismo excluyente, que entre otras cosas es una causa y origen de este conflicto que aún no terminamos de acabar. ¿Sí? Cuando los dos partidos pactan, ¿sí?, supuestamente para poner fin a una guerra civil, que fue la época de la violencia, el reparto de la torta, pero no permitían que nadie más la tocara, ¿no? Claro, Sí. y era demasiada la estrechez Sí. de la democracia y la persecución a la oposición, en particular de la izquierda y del movimiento social y popular, ¿no? Así es, entonces en ese contexto es que yo me encuentro con las ideas políticas más avanzadas en las luchas estudiantiles y empiezo a encontrar, a reconocer que han matado mucha gente y siguen matando y los persiguen y prácticamente no teníamos ninguna opción de protestar y eso me llevó a militar en las filas del Ejército de Liberación ¿En qué año Nacional. fuiste detenido? En 1994. ¿Y cuánto tiempo duraste? Estuve preso durante 10 años consecutivos. Y hoy haciendo la evaluación de todo este tiempo y de tu vinculación al Ejército de Liberación Nacional, a la guerrilla, en las condiciones políticas y sociales que ya has expuesto, ¿qué piensas? ¿Te arrepientes de algo o qué evaluación haces de todo ese proceso que viviste en aquellos años? Carlos, esto no es... ha sido mi vida, yo no puedo renegar de mi vida ni arrepentirme de ella. Pero en algunas ocasiones, obviamente, he reflexionado, ¿no? Si hubiese una segunda oportunidad, si hubiese, ¿no?, en ese hipotético, obviamente haría mejor las cosas. Pero básicamente sería un revolucionario, lucharía por transformaciones profundas, por mundos mejores, ¿sí? Obviamente y de la mejor manera posible. ¿Y a qué te dedicas hoy, Carlos? En la actualidad, fundamentalmente a ayudar a crear ambientes positivos
para que se entienda, se comprenda el momento histórico que vivimos, el proceso de paz, el final de la guerra, la construcción de paz por parte de la sociedad. Desarrollo mucha actividad pedagógica fundamentalmente en los territorios. Claro, no, y es evidente, es muy conocida tu labor y como gestor de paz. Así es. Bueno, han entrado en crisis en los diálogos del gobierno y el Ejército de Liberación Nacional. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Crees que fue solo un error, una equivocación o como se quiera calificar estos actos militares del ELN pocas horas después de que terminó el cese bilateral de fuegos? ¿O fue también una reacción exagerada del gobierno nacional que ha debido mirar con más tranquilidad esto para facilitar la solución de la situación que se daba y continuar con los diálogos? Yo creo que ahí se suman varias circunstancias y que concurren a un escenario de gran dificultad para darle continuidad. Uno, que hubieran concluido el cuarto ciclo sin un mecanismo intermedio para evaluar antes de que concluyera el cese bilateral del fuego y de las hostilidades, de evaluar su continuidad. Me parece que lo programaron de tal manera que termina el cese y el mismo día que termina el cese vuelven a la mesa a iniciar el quinto ciclo. De modo que no hubo una fase previa para, en el marco del cese, en la aplicación del cese, poderlo ajustar, poderlo revisar y poder proyectar una continuidad. Entonces termina y nos vemos y evaluamos y continuamos. Y miramos a ver si lo continuamos o qué. Pero en esta misma tiempo que se da de aplicación del cese, sí, ocurre también una muy importante fase de la implementación de los acuerdos de FARC. El ELN se mira en el espejo de esa implementación y encuentra que lo poco que hay de implementación, pues es una implementación deficitaria, es una implementación donde, en términos coloquiales, salta a la vista que le están amarrando conejo, ¿sí? Esto genera irritación, genera incomodidad, pero al mismo tiempo le da pie y le da la razón a sectores radicales dentro del ELN que dicen, si ven lo que nosotros hemos venido diciendo, este gobierno no cumple, este Estado es un Estado faltón. De modo pues que al interior del ELN los sectores más radicales, ¿sí? Porque hay una lucha política interna y hay sectores más radicales que otros, ¿sí? Pudiéramos decir, han ganado, han avanzado terreno. Claro, sí, sin duda que es un mal mensaje esto que ha ocurrido aquí con el caso de la implementación del Acuerdo Final de La Habana. Vamos a seguir hablando de estos temas, Carlos, pero nos toca hacer una primera pausa y ya regresamos. Regresamos a Paz por Lozano. Nuestro invitado de hoy es Carlos Arturo Velandia, ex integrante del Ejército de Liberación Nacional y gestor de paz en el momento actual. Carlos, desde muchos sectores se está planteando la necesidad que el gobierno y el Ejército de Liberación Nacional vuelvan a sentarse a la mesa de diálogo. Lo ha reclamado también el secretario general de las Naciones Unidas en estos días que estuvo acá el fin de semana. También la Unión Europea, académicos colombianos, organizaciones sociales. Desde tu perspectiva, ¿se puede dar pronto ese reencuentro para volver a dinamizar el proceso de Quito? Mira, Carlos, se lo hemos pedido todos. El mundo entero se lo ha pedido. Los colombianos de manera total se lo hemos pedido al ELN y al gobierno, el retorno a la mesa. Pero el retorno a la mesa, regresando también al cese bilateral que venía funcionando. Obviamente que venía funcionando con problemas. Pero yo de manera particular formulé una propuesta, que es móntense, en el mismo cese que venía funcionando, prorróguenlo por 30 días y en el marco de esos 30 días, en ese interregno,
desarrollen la actividad de la mesa de Quito en dos submesas, que una se dedique a hacer el diseño, ¿sí?, de la participación de la sociedad, y que la otra se dedique a evaluar y a proyectar un nuevo cese bilateral de fuego y de las hostilidades por un tiempo más prolongado, que vaya hasta el 7 de agosto. Porque este gobierno no creo que deba comprometer tiempos posteriores a su mandato. Hasta el 7 de agosto está bien. Que de esa manera el país que reciba el nuevo presidente de la República el 7 de agosto sea un país en un estado de no guerra. Defino ese estado de no guerra, sí, porque ya no existe la guerra con las FARC. Las FARC ya han desaparecido como ejército, como fuerza letal, como fuerza insurgente. Son una fuerza política en el marco, en la institucionalidad, ¿sí?, jugando a la democracia en las reglas del Estado Social y de Derecho, ¿sí? Sí. Y el ELN estaría en una mesa de diálogo, ¿sí?, como está, sí, y en un cese de fuego. Es decir, un nuevo jefe de Estado que recibe el país en esas circunstancias tiene que cuidarlo y tiene que sentirse muy agradecido, entre otras cosas. Por supuesto que es importante el cese bilateral de fuegos, y se vio en medio de las limitaciones, de las dificultades que tuvo, pero disminuyó la intensidad del conflicto sin duda entre el Ejército de Liberación y el Estado colombiano, la fuerza pública. Pero existe el temor en algunos analistas de que si se centran a debatir el cese bilateral de fuegos, que es indispensable, puede prolongarse demasiado y dilata los temas que tienen que ver con la agenda, con la participación y los puntos del debate político y social, que es al fin lo más importante porque es lo que lleva al fin del conflicto. ¿Qué piensas sobre eso? Claro, hay ceses de ceses y depende del tamaño del cese, qué tanto se le meta al cese. Es decir, qué tanto se le pide que el cese frene. Yo creo que el cese hay que hacerlo un poco más simplificado. Simplificado hacia limitar, hacia controlar aquellas acciones que las propias fuerzas puedan controlar de manera directa. No involucrar los derechos humanos. Me refiero de manera específica a aquel tema relacionado con la protesta social. La protesta social, es decir, pedirle a un mecanismo internacional que verifique un cese de fuego si se viola o no se viola, porque un miembro del ESMAD se excede en el uso de la fuerza en una protesta social. Eso nos mete en un debate. Al fin y al cabo, esa actuación desproporcionada del ESMAD viola el derecho internacional humanitario o los derechos humanos, ¿sí? Es decir, esto hay que precisarlo. Entonces, en el campo de las hostilidades hay que ser supremamente preciso. Yo creo que hay que dar garantías en un cese bilateral de fuego y de las hostilidades, de garantías para que las gentes puedan participar. Y yo lo he definido de manera muy concretita, ¿sí? Uno es, los ricos participan en el ejercicio del proceso al que ha sido invitado por parte de la Mesa de Quito, si no los secuestran, no los extorsionan y no les ponen bombas a sus fábricas, ¿sí? Y los pobres participan si no ponen minas en su territorio, si no matan a sus líderes, ¿sí?, y si no los persiguen judicialmente. Básicamente eso es lo que hay que preservar en materia de hostilidades y contener los ataques a la fuerza pública y a la infraestructura del Estado civil. Claro. Alguien decía en estos días que dadas las circunstancias y lo frágil que está haciendo este proceso y que fue el cese bilateral que terminó pues en estas crisis, que hay dos cosas que se imponen hoy. La primera, el cese bilateral de fuegos, sin tantas arandelas, que fue la forma coloquial como se le llamó. Y el segundo, que debe haber el compromiso de las dos partes para demostrar una voluntad política de paz, en el sentido de que se van a concentrar en la agenda y no se van a levantar de la mesa hasta que no haya un acuerdo. Esto lo planteaba, entre otras cosas, el ex canciller Augusto Ramírez Ocampo, un hombre del establecimiento conservador, pero un hombre de paz, sin duda una persona que entendió la importancia y el significado de la paz en Colombia.
¿Qué piensas de esas dos alternativas que se plantean? Pues yo sí creo, porque incluso me alegra que haya recordado a Augusto Ramírez, porque yo creo que el país le debe mucho a Augusto Ramírez Ocampo. Él fue el que trajo de Centroamérica dos conceptos que son fundamentales. Uno, sí, esto hay que calendarizarlo, ponerlo en el calendario. Esto no es sine die, esto no es infinito, esto hay que calendarizarlo. Y dos, hay que atornillarse a la mesa. Esas eran palabras de Augusto Ramírez Ocampo. No, yo sí creo que hay que ser supremamente un cese de fuego muy preciso, muy acotado, con un mandato también muy preciso para el mecanismo de verificación y de veeduría, para que pueda ser eficaz. Pero al mismo tiempo ese mecanismo tiene que tener recursos y tiene que tener un despliegue en los territorios. Y ese despliegue en el territorio también tiene que estar con la participación cuatripartita. Es decir, allí también tiene que haber un enlace con los guerrilleros que están en el territorio, porque una comunicación ágil en el territorio sí, previene, frena, sobre todo porque no existe ningún mecanismo de separación de fuerzas. Entonces, el Estado ocupa todos los territorios, legítimamente y constitucionalmente tiene que hacerlo, ¿sí? Ese es su mandato, es su deber, ¿sí? No tiene que pedirle permiso a nadie, ¿sí? Y la guerrilla ocupa unos territorios. Entonces, una buena comunicación es lo que previene de incidentes. Claro, es evidente, tienen que haber reglas de juego muy claras y respetadas por ambas partes. Nos toca hacer una segunda pausa y ya regresamos. Regresamos a Paz por Lozano. Nuestro invitado de hoy es Carlos Arturo Velandia, es miembro del Ejército de Liberación Nacional y, como ustedes ya lo han podido constatar, un serio analista sobre estos temas de la paz o de la guerra, del conflicto político y social colombiano. Carlos, estuvo ahora en estos días el secretario general de las Naciones Unidas este fin de semana. Estuvo mirando el tema de la implementación de los diálogos de La Habana, pero también hizo pronunciamientos sobre esta situación que se da en los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional. Él le dedicó una parte de su planteamiento al tema social y dijo que sin inversión social, sin solución para esa Colombia marginada, la llamó él, va a ser muy difícil la paz. ¿Qué tanto cree que van a pesar en los diálogos de Quito estos temas sociales que fueron importantes también en el acuerdo final de La Habana? Están consignados allí en algunos aspectos. ¿Qué tan importantes van a ser en los diálogos de Quito? Yo creo que van a tener un papel bastante relevante en la medida en que las mismas gentes que participen en esos procesos de amplio de participación de todos los sectores planteen este tipo de preocupaciones y con toda seguridad que las van a llevar. Es decir, el conflicto social se va a poner sobre la mesa, pero no por la vía de que lo sean los guerrilleros los que lo sugieran, van a ponerlo en la misma sociedad y esa es la parte interesante. Lo que yo tengo mis dudas es si ese llamado de atención que hace el secretario Antonio Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, ha sido escuchado por la clase política dirigente y por el empresariado colombiano. Ahí es donde está el problema, ¿no? Porque yo creo que la interpelación es a ellos. Claro. ¿Sí? No es a los movimientos sociales, no es a los pobres. No, los pobres son las víctimas de unas desigualdades, unas inequidades terribles, ¿sí? Y le corresponde levantar las orejas, ¿sí? Y activar las antenitas de vinil, como decía el Chavo, ¿sí? A la clase política dirigente, al empresariado, y tomar cuenta que el conflicto social, ¿sí? Es por su responsabilidad. Fíjate, y tomando en consideración esta crisis que vive los diálogos del ELN y el gobierno, de todas maneras es bueno mirar hacia atrás, hacia
el fin del cuarto ciclo, en donde el entonces jefe de la delegación del gobierno, el doctor Juan Camilo Restrepo, valoraba, además del cese bilateral de fuego como un logro de esos diálogos, el hecho de lo que se había logrado avanzar en el tema de la participación ciudadana, de que los ciudadanos puedan plantear estos temas sociales y el interés de las comunidades, ¿no? Yo creo que eso es uno de los logros que no han salido muy publicitados y que han quedado un poco soslayados con este tema de la crisis que surgió, pero son logros del proceso con el ELN en el año anterior, ¿no? Así es, sin duda alguna. Recientemente, antes de que concluyera el año, se hicieron aquí en Tocancipá un proceso de consultas que se le llamaron audiencias, en la que participaron más de 250 sectores y personas altamente representativas de la sociedad. Participaron empresarios, participaron gremios económicos, participaron sectores políticos, participaron los territorios del conflicto, movimientos sociales, minorías, ¿sí? Y en general respondieron unas preguntas, pero al mismo tiempo expresaban unos puntos de vista en relación con qué esperan de esta participación, y realmente se esperan cambios. Sí, y hay una disposición de la sociedad a que se les incluya siempre y cuando no sea una tomadura de pelo. Es decir, ellos lo dicen, queremos participar, obviamente, pero no como testigos mudos, ni participar en un proceso legitimador. No, queremos participar y que nuestra voz tenga valor, ¿sí? Y de eso deben ocuparse las dos partes, el gobierno y el ELN, para mirar qué tanto valor le van a dar a la palabra de la gente que participe. Una pérdida sensible en la delegación de paz del ELN en Quito. Sufrió un infarto. Así es, la conocí en mis primeros años de militancia. Creo que ingresamos al ELN en el mismo año. A la fecha de hoy era la guerrillera más antigua del mundo. Era una gran mujer, desafortunadamente. No le alcanzó, no le alcanzó para ver su vida, no le alcanzó para ver parte de lo que ella también construyó, los días de paz para Colombia y sus gentes. Sí, es una lástima, y valga la oportunidad para transmitirle nuestras sentidas condolencias a la Dirección Nacional y al Comando Central del Ejército de Liberación Nacional. Sin duda que esta mujer hubiera podido jugar un papel muy importante en este proceso de construir la paz. Carlos, otro ejercicio que se viene haciendo a raíz de todas estas situaciones recientes es discutir si realmente hay voluntad política de paz del Ejército de Liberación Nacional para llegar a un acuerdo con el gobierno. ¿Cómo lo ves? Ya no digo desde tus sentimientos o tus afinidades, sino una lectura real como en tu condición de analista de estos temas. Sí la hay, y la han expresado y la han hecho evidente de múltiples formas. El problema es que no es posible pretender cambiar al ELN para que lo podamos entender. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo más bien es por entender esa realidad. Es una realidad un poco compleja, un poco críptica en sus comunicaciones, pero es una realidad que existe y con esa realidad hay que contar, ¿sí? Ahora, el ELN creo que tiene que hacer también un esfuerzo bastante grande por sintonizarse con la realidad del país, la realidad política y su sensibilidad. Hoy por hoy, ¿sí?, no es admisible estos niveles disparados de violencia, este escalamiento en la violencia y sobre todo en territorios que han sido tan duramente golpeados. Mire, Carlos, yo esta semana estuve en Arauca, he estado en Arauca he ido al Catatumbo, al sur de Bolívar, pero en Arauca, sí, allí se respiró durante 101 días bocanada de tranquilidad,
¿sí? Y veía uno algo que era inaudito y que era insólito, ¿sí? Ver a los policías prácticamente de civil, ¿sí? Deambulando por las calles, haciendo compras con sus familias, en encuentros familiares, en la época de Navidad y Año Nuevo. Igual supongo que lo harían también los guerrilleros, ¿sí? Es decir, el alivio fue real. Y esto ya no se tiene, ahorita se tiene desasosiego, se tiene intranquilidad. Yo viví noches de mucha intranquilidad allí en Saravena, en los días que estuve. Sí, por supuesto, y las comunidades en aquellas regiones en donde hace presencia el ELN, pues han mostrado esa intranquilidad, esa zozobra que les genera volver a estar en el epicentro de la guerra y de la confrontación. Definitivamente, lo que nos deja como lección este acuerdo final de La Habana, como las consecuencias del acuerdo del cese de paz bilateral entre el ELN y el gobierno, que fue algo histórico, extraordinario y que fue reconocido a nivel nacional e internacional como algo muy importante y significativo en esas conversaciones de paz, que el peligro de que todo esto no se pueda mantener y conservar, pues pueda dar al traste con la paz y la posibilidad de que se llegue a avanzar a un estadio nuevo de la vida nacional. Así, Carlos, que me parece que tus planteamientos nos ayudan a entender mucho más y todos esperamos a que el ELN y el gobierno nacional, que ambos han dicho que tienen su disposición de sentarse para seguir conversando, entiendan este clamor nacional e internacional y vuelvan a la mesa de diálogo para que se reanude no solo el cese bilateral de fuego, sino la negociación hacia una paz estable y duradera. A todas y todos ustedes, muchas gracias por habernos acompañado y nos vemos dentro de 8 días en un nuevo programa.